decía el pastor, en esta serie de Decálogo, que básicamente son los 10 mandamientos. Y, pues es importante hablar de los principios, ¿no? Porque eso es la base de todo. Y realmente mucha gente piensa que pues los mandamientos son del Antiguo Testamento y la ley, y cuando vino Jesús, pues eso se acabó, sí, como que ya no tiene tanta importancia o tanta relevancia. Pero realmente cuando Jesús vino, Jesús dijo que Él no venía a quitar la ley, sino a cumplirla, ¿sí? A afirmarla, porque pues realmente Él es nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo. Entonces él no se va a contradecir con su propio papá, ¿cierto? Entonces Él dice, yo no vengo a quitar la ley, yo no vengo a desmeritar lo que pasó antes, sino yo vengo a afirmar lo que Dios ha preparado para este momento, ¿sí? En los pasados domingos nos hablaban ya de algunos mandamientos. Entonces, vamos a trabajar en la memoria, a ver si se acuerdan cuáles eran los mandamientos que nos hablaban, el primer domingo por lo menos. Y, habían dos. No, había otro ahí en esa. Dioses ajenos. Entonces está amar a Dios sobre todas las cosas y no tener dioses ajenos. Hace 8 días nos hablaba el pastor Olmer también de algunos mandamientos, ¿cierto? Que eran, sí, estaba honrar a padre y madre y santificar las fiestas o guardar el día de reposo, ¿cierto? Entonces vamos a seguir en ese hilo de los 10 mandamientos y vamos al versículo base de esta serie, que es Éxodo capítulo 20. Y hoy vamos a estar en el versículo 11. Y vamos a profundizar un poco acerca de lo que significa el día de reposo. Entonces, ¿ya llegaron? Dice Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, realmente, pues yo no quiero enfocarme en lo que es como tal el calendario, porque pues lo que es el oriente y el occidente pues tienen culturas, costumbres totalmente diferentes a la de nosotros. Entonces, como que entrar en eso de que si es el sábado, si es el domingo, si no, realmente no quiero enfocarme en eso porque eso también pues es un tema demasiado largo. Yo lo que quiero enfocarme es que por lo menos acá el versículo 11 nos dice que Jehová trabajó ciertos días, pero él sacó un tiempo de descanso. Él apartó un tiempo de descanso. Y no es porque Dios dijera, es que ya no tengo nada más que hacer, es que ya hice todo y ya, ay, ¿qué más hago? ¿Qué me invento? No, realmente Dios diseñó el descanso. Y podemos ver cómo para Dios es tan importante que Él bendijo y santificó ese día de reposo, ¿sí? Él mismo dijo, este tiempo es importante y yo los santifica. Realmente es como darle una importancia, una prioridad a este tiempo, ¿sí? Eso es lo que Dios le está diciendo, nos está diciendo que deberíamos hacer. Pero digamos que hay la religión judía, o creo que son los adventistas también, que hacen esto de guardar el día de reposo. Nosotros, ¿qué pensamos? O sea, nuestra cultura latina, cuando dicen, no, es que ellos tienen el día de reposo, uno por lo general, ¿qué piensa? ¿Cierto? Uno cree que el día de reposo es irse a la cama todo el día a ver series de Netflix, ¿cierto? A dormir todo el día. Y no, desafortunadamente no, aunque esos tiempos son importantes, ¿no? De que usted se arrunche con su familia, una película, una serie, pero como tal el día de reposo no es ese el enfoque. Yo estuve investigando un poco y los judíos realmente ese día hacen, primero lo tienen como un día sagrado. O sea, nosotros cuando usamos esa frase, esto es sagrado, porque se puede caer el mundo y esto tiene que ir. O sea, eso va porque va, ¿cierto? Entonces, para ellos puede pasar lo que esté pasando en el mundo, en la casa, en la familia, donde sea, pero para ellos el día de reposo es súper, súper importante.
Y ellos, yo estuve, como les dije, estuve investigando y realmente ellos lo que hacen es que ese día lo utilizan para la oración, para estudiar la palabra, para reunirse con su familia y para ir a la sinagoga. La sinagoga es básicamente como venir a la iglesia. Entonces, si eso lo pasamos a nuestra cultura latina, básicamente es congregarse, venir a la iglesia, ¿sí? Para nosotros, pues digamos que culturalmente el día domingo es el de ir a la iglesia, sea en la religión católica, en la que sea. Pero por lo general tenemos que el domingo es el día de ir a la iglesia, ¿cierto? Y para nosotros este tiempo, este espacio que estamos teniendo acá es el día de reposo. Entonces, yo sí quiero de verdad felicitarlos y se va a hacer así, se va a dar un abracito. Sí, me felicito, dígame felicito. Es porque a veces, pues muchos planes uno puede hacer un domingo, ¿cierto? ¿Cuántos en ciclovía? ¿Cuántos en la casa viendo cuentos de los hermanos Green? ¿Cuántos otros por no sé, pasando el guayabo, no sé? Pero realmente usted ha decidido apartar este tiempo para, pues para Dios. Prácticamente eso es un tiempo para Dios. Es decir, que usted ya está cumpliendo con un mandamiento. Anótese un punto. Ya es un punto a su favor. Ya está cumpliendo con un mandamiento. Pero hay algo aquí importante y yo quiero que saltemos 11 capítulos. Vamos a Éxodo capítulo 31. Y vamos a leer el versículo 12 y 13. Este pasaje tiene como título el día de reposo como señal, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que realmente no es que Dios hubiera diseñado el día de reposo porque, como les dije ahorita, porque no tengo nada más que hacer. No, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y en este caso, este mandamiento dice que es una señal. Entonces vamos a leer, ¿es una señal de qué? Y dice el versículo 12, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces, con este pasaje, yo quiero primero como profundizar en para qué el día de reposo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Porque es una señal. La misma Biblia nos está diciendo que eso es una señal entre Dios y nosotros, o sea, como un canal, ¿sí? Entre Dios y nosotros. Claro, entendemos que Dios es omnipotente y Dios está en todo lado y si usted ora en su casa, en su baño, en su cama, pues allá también Dios lo va a escuchar, ¿cierto? Pero Él está diciendo, guarde este tiempo especial porque esto es una señal entre Dios y nosotros, ¿sí? Digamos que a mí me gusta mucho el tema de la simbología de la cruz, ¿sí? Porque es vertical y también es horizontal. Entonces, inicialmente nos está diciendo que es una señal entre Dios y nosotros. Este tiempo aquí en que nosotros estamos es donde Dios hace cosas muy bonitas. De verdad que sí, hace cosas muy especiales. Yo conozco desafortunadamente gente que no es que quiera desviarse o coger malos pasos o algo así, pero por X o Y razón dejan de asistir a la iglesia y eso es desconectada fija. O sea, eso es como si usted le apaga el fogón a la olla, eso se va a enfriar o se va a enfriar. Eso es así. Entonces, importante saber que estos tiempos es una señal entre Dios y nosotros. Ahora, pero ¿por qué una señal? O sea, ¿con qué fin? ¿Cierto? Y aquí en el versículo 13 dice, ¿por qué señal entre mí y vosotros? Por vuestras generaciones. Es decir, que mientras usted está aquí sentadito, usted no solamente está calentando la silla con la colita, usted está aquí también por sus hijos, por sus nietos, por sus tataranietos. Así muchas veces usted se siente aquí y diga, no quiero ni alzar las manos.
A veces ni queremos pararnos, estamos en la alabanza y realmente no, pero usted tuvo en su corazón la disposición de venir. Y eso es algo que Dios toma en cuenta, porque está diciendo, no solamente lo va a beneficiar a usted, esta relación entre la iglesia y Dios no solamente lo beneficia a usted, sino que también beneficia a sus generaciones. Es lo que está diciendo acá Dios. Pero hay algo también muy importante, y es que dice que, bueno, dice el final del capítulo, del versículo 13, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces, esa frase de para que sepan que yo soy Dios es realmente porque, no sé, yo lo asimilaba así. Por lo general, en la mayoría de los cultos, el orden siempre es como alabanza y después la palabra, ¿sí? Entonces, ese reconocer, de reconocer que Él es Dios, pues es el tiempo que nosotros usamos en la alabanza, porque es algo que nosotros le estamos dando a Él. Es el tiempo en el que nosotros le decimos, Dios, tú eres mi Dios todopoderoso, que me sustentas, que me das, que me bendices, todo esto, ¿sí? Ahí estamos reconociendo que Él es Dios. Y en estos tiempos de palabra es que Dios nos santifica. Es por medio de su palabra que Él nos santifica. Entonces, de verdad podemos ver cómo Dios no diseña las cosas, pues porque sí, para que estén ocupados, para que tengan algo que hacer. No, todo de verdad, todo tiene un propósito, ¿sí? Y a veces este mandamiento decimos, no, eso es para los judíos, eso es para esas culturas raras, esas religiones raras. Y no, realmente después en el Nuevo Testamento dice, no dejen de congregarse, no dejen de congregarse. En esta nueva modalidad pandémica, pues a veces es muy fácil prender el celular, el computador y pues ver al pastor desde, ay, se ve chévere desde acá. Yo escucho bien. Es más, puedo leer comentarios y todo eso. Pero no es lo mismo, ¿cierto? ¿Se imagina a Jesús haciendo milagros por WhatsApp? No creo realmente que, obviamente que puede, Jesús con su poder lo puede hacer, pero él nunca le dijo al ciego, nunca le mandó un audio y le dijo, te sano. No, no lo hizo, ¿cierto? Él con sus propias manos cogió lodo y le dio vista al ciego. Es muy importante nosotros estar en este lugar. Y es también un tiempo para hacerles como un llamado a valorar este lugar. No el lugar de físico, de las cuatro paredes, aunque también es importante, pero estos tiempos de iglesia son muy importantes. Y yo no sé si usted lo ha notado, pero en los últimos meses aquí se han sentido cosas y se han visto cosas impresionantes. Yo no sé quiénes de ustedes pudieron venir hace 8 días a la vigilia. A mí, la verdad que me impactó ver tanto joven queriendo hacer algo para Dios y sobre todo queriendo hacer algo por sus familias. Entonces, si usted que está sentado tuvo su hijo, su sobrino, su primo aquí en este lugar sirviendo, dese por bien servido que el haber hecho caso al mandamiento de guardar el reposo está trayendo frutos. Está trayendo frutos. Y yo, como les decía en la vigilia, a veces no podemos ser estorbo para eso, ¿sí? A veces no podemos esperar que, ay, qué mamera, por ahí ese muchachito metido en la iglesia, qué tanto se la pasará haciendo, o qué pereza todo el tiempo, iglesia, iglesia, iglesia. No, de verdad que, ¿cuántos papás allá afuera de verdad queriendo que sus hijos salgan de las drogas, queriendo que su hija vuelva a casa, queriendo que su muchacho no esté en la cárcel, ¿cierto? Entonces, ese tiempo no solamente es para que Dios lo llene, para que Dios lo alimente, aunque lo hace. También es para que usted se dé cuenta que hay unas generaciones futuras que necesitan de esto, que lo necesitan. ¿M? Y más con todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo. Cada vez las generaciones van, principios, valores, todo eso se está perdiendo cada día más. Entonces, qué importante que nosotros como papás, pues tengamos eso presente. Y de hecho, este mensaje se llama El ejemplo arrastra,
¿sí? Y qué bonito ver que después del versículo 11 del capítulo 20 de Éxodo, sigue el mandamiento de honrar a padre y madre, ¿cierto? Y hace 8 días el pastor Olmer nos hablaba acerca de honrar a padre y madre y él tocaba puntos muy importantes. Él decía como algunas recomendaciones, algunos tips de cómo es que debemos honrar a nuestro padre y madre, ¿cierto? Entonces, muchas veces es con la economía, haciendo caso, incluso con las oraciones. Nosotros como hijos, orar por nuestros papás, eso es importante. Y hace 8 días yo vi a muchos papás utilizando el codo. Esos estaban felices. Sí, hable más, pastor, hable más, que mi hijo necesita escuchar eso. Pero yo quiero decirles hoy que este mandamiento no solo, o sea, este mandamiento es una obligación de los hijos, pero es 100% responsabilidad de los padres. Si nosotros queremos que nuestros hijos nos honren, nosotros debemos darle a ellos la instrucción, la guianza de cómo es que se debe honrar a padre y madre. Y de eso no hay mejor ejemplo que el mismo Dios. La Biblia nos dice que debemos honrar a Dios. Y en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que la sabiduría comienza por honrar a Dios. Y uno dice, pero yo cómo honro a Dios? ¿Con el diezmo? ¿Yendo a la iglesia? ¿Levantando las manos? ¿Cómo? ¿Cómo se honra a Dios? Y yo quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 2. Allí Salomón nos da algunas instrucciones de cómo es que se debe honrar a Dios. Entonces, Proverbios 2, vamos a leer del versículo 1 al 5. Sí, es igual a leer la versión Dios habla hoy. Dice, haz tuyas mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos, presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Impresionante ver que Dios le está diciendo, ¿quieres saber cómo me va a honrar? Haga caso a mis mandamientos. Dios no dice nada más, haga caso a mis mandamientos. Y ahorita estamos estudiando los mandamientos, entonces no hay excusa de decir, no, no sé cómo voy a honrar a Dios, porque no los están enseñando, ¿cierto? Pero sobre todo hay algo que aquí me llama la atención y es que Dios nos dice, búsquelo, como el oro o la plata. ¿Usted cree que si yo le digo que allá al frente hay 10 millones de pesos enterrados, cuántos no van a buscarlo? Yo creo que no termino de dar la frase y ya todos dejan aquí el polvero nomás. Y tremendo como Dios sabe cómo es nuestro corazón, ¿cierto? A veces es más fácil buscar la plata que buscar cómo honrar a Dios. Es mucho más fácil y creemos que es mucho más beneficioso para nosotros. Y Dios dice, busque eso como el oro o como la plata. Y entonces acá Dios le está diciendo, nos está diciendo cómo es que se debe honrar a Dios, ¿sí? Y los padres son la representación de autoridad de Dios en un hogar, ¿sí? Es decir, que esta comparación de cómo es que debemos honrar a Dios aplica de cómo es que debemos honrar a los padres. Y aquí Dios nos está dando instrucciones de cómo honrarlo a Él. Entonces, ¿qué debemos hacer como papás? Dar instrucciones a nuestros hijos desde pequeños, la corrección. Pero una corrección sabia. A veces creemos que el sarcasmo es la mejor forma de comunicarnos. Y entonces decimos, claro, como acá tiene la sirvienta que le hace todo, pues si usted no quiere que sus hijos la traten como sirvienta, usted no se haga como una sirvienta. Usted no se meta ese chip en la cabeza de que usted es la sirvienta, ¿sí? Claro, pero como acá tiene la boba que le hace todo, y a veces usamos sarcasmo en la comunicación con nuestros hijos. Y después cuando nuestros hijos usen sarcasmo para hablar con nosotros, ¿qué le vamos a reclamar? ¿Qué le vamos a decir? Quiero que me acompañe rápido a Efesios capítulo 6. Ese pasaje es súper conocido,
que era lo que hace 8 días nos hablaba el pastor Olmer. Y sí que nos gusta a nosotros como papás este versículo, ¿no? Estos versículos de honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahí como papás nosotros, ay, ¿sí ve? Hónreme, tiene que honrarme, hágame caso, obedézcame, ¿cierto? Pero, como dice la pastora, siempre es bueno leer el contexto y leer o antes o después. Y resulta que después, que es el versículo 4, dice, y vosotros, padres, dígalo duro. Eso sí lo dice como entre los dientes. No, no, que hicieron. No, a ver, los hijos no pueden codear a los papás, ¿no? Pero dígale, ¿sí ve? ¿Sí ve? A veces, de verdad, como papás, nosotros queremos tener unos hijos perfectos, que sean perfectos. Pero ¿cuánta perfección hay en nosotros como papás? Aquí Dios le está diciendo a sus hijos, honren a su padre y a su madre, porque Dios la tiene clara, Dios sabe cuál es la manera de honrar, cuál es la mejor manera de honrar. Imagínese Dios diciéndonos a nosotros, honre, pues si quiere que lo bendiga, pues honreme, usted verá. ¿Quiere plata? Pues honreme. ¿Se imagina a Dios diciéndole a uno eso? No. O yo no sé, pero yo soy madre y yo nunca le digo a Isabela, ¿quiere comida? Pues mira, va, atienda a la cama. ¿Quiere el almuerzo? Pues yo no sé si habrán papás que hagan eso, pero yo espero que no. Yo realmente espero que no. ¿M? Y obviamente que tienen que haber normas y reglas dentro de una casa. Hay cosas como el respeto, que eso no se negocia. Realmente usted nunca negocia el respeto con sus hijos, porque eso es algo que, no, o sea, en el momento en el que usted deje que el irrespeto avance, ahí sí ya tiene que buscar otras medidas extremas. Pero hay cosas que sí pueden ser manejables, que sí pueden ser de diálogo, de acuerdos. A veces creemos que Dios nos dio autoridad de padres. ¿Y por qué? Porque yo soy su papá y punto. ¿Pero por qué? Y a veces no es que, porque también soy hija, a veces no es que los hijos seamos contestones y queramos generar problemas. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que ponerme ese pantalón si a mí no me gusta de pantalón? Porque yo le digo y punto, porque con eso se ve bonito. ¿En serio? ¿En serio? Hay cosas que nosotros como papás debemos aprender a respetarle también a nuestros hijos. Hay muchas cosas que nosotros debemos aprender a respetar a nuestros hijos. Dios como papá, Él no llega acá a decirnos, es que usted tiene que. Dios le dice, esta es la regla. ¿La quiere cumplir? Y le va a ir bien. Lo mismo pasa con los papás, ¿cierto? Por las buenas, pero por la mala, ¿cierto? Entonces, ¿qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros también como papás? Y mire cómo es, a mí me parece que Dios es tan bonito, de verdad. ¿Cómo es que Dios le dice en el mandamiento anterior que le va a llegar a sus generaciones algo importante, pero que también nosotros debemos estar muy conscientes de lo que estamos haciendo con nuestros hijos? Porque no podemos pretender, desafortunadamente nosotros tenemos jóvenes acá que vienen solitos y los papás, pero qué bonito es cuando vienen jóvenes y niños y los papás los siguen, ¿cierto? Acá tenemos una familia que el caso es así. Acá el versículo nos decía que es una señal para nuestras generaciones, pero realmente no pueden ser solamente las futuras, también pueden ser. ¿Qué tal usted pueda traer aquí a la iglesia al abuelito terco que no quiere salir de la casa? También puede pasar, ¿cierto? Porque dice que va a impactar nuestras generaciones, nuestras generaciones.
Y lo mismo pasa en el momento de honrar. O sea, si queremos hijos que nos honren, pues miremos nosotros como papás que estamos haciendo mal para que nuestros hijos no nos honren. Claro que hay casos de casos, ¿no? Hay hijos que de verdad son terriblemente rebeldes y que no obedecen y que no se sujetan y todo el cuento. Pero si de pronto usted está viendo que su hijo de un momento a otro le entró la rebeldía y no es algo normal de la adolescencia, sino que es algo ya, una cosa muy extrema, pues analícese también. Acá nos dice el versículo 4, no provoquen ira a sus hijos. No sean ustedes causantes de una mala relación entre padres e hijos, porque muchas veces el problema es nosotros como papás, que no respetamos sus pensamientos, que no respetamos lo que ellos quieren también, ¿sí? A veces, no, es que yo soy ingeniero y mi hijo tiene que ser ingeniero, y resulta que él quiere ser músico. ¿Cierto, Vive? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Eso no está pasando, pero ¿qué tal el pastor? No, es que tiene que ser ingeniero, tiene que ser. Mire, a veces nosotros le hacemos la vida infeliz a nuestros hijos. A veces nosotros somos culpables de eso. Y qué tristeza, ¿cierto? Hace 8 días el regaño era para los hijos, hoy tocó para los papás. Pero importante que nosotros miremos. Ahora, otra cosa. ¿Cómo está la comunicación, la relación entre ustedes como padres? Si usted llega a casa y usted, ay, qué mamera, ya llegó de trabajar, y ahorita empieza que quiero comer, que quiero jugo, y sus hijos están escuchando eso. ¿Ustedes cómo creen que va a ser la actitud de sus hijos cuando llegue papá a casa? Ay, llegó mi papá. Ay, yo me voy para mi cuarto. Ay, qué pereza hablar con él. No, yo no quiero comer con él. Nosotros mismos somos causantes de eso. Nosotros mismos. Ay, ya va a empezar, allá está loca y ay, a gritar y todo. ¿Qué creen que va a pasar cuando una madre corrija a su hijo? "Ah, está loca, ya va a empezar ahí a decirme cosas, a echar cantaletas. Porque la manera en la que yo me comunico con mi pareja, ahora, ay, no, es que yo soy madre soltera. ¿Cómo le está hablando usted a su hijo del papá? "No, es que el papá que no sirve para nada, porque vea, para tomar sí tiene plata, pero la cuota lleva 2 meses que no me da cuota. No, pero es que, va, llame a su papá, sáquelo de la tienda y dígale que me dé la plata. O ponen en redes, ¿no? En Facebook. A veces uno se entera de toda la vida, de todos los problemas familiares por redes sociales. Nosotros no podemos dejar que nuestros hijos se carguen contra los papás, ¿sí? Ya muy diferente que el papá sea el que tiene malos comportamientos y poco a poco el hijo vaya pues viendo todo eso y sí, pero muy diferente a que seamos nosotros como padres los que estemos metiéndole cizaña en el corazón de los hijos. Eso es delicado, eso es muy delicado. Listo, sigamos. Sigamos ahí en Éxodo 20. Después sigue un mandamiento. Yo cuando leí ese mandamiento, yo dije, Señor, ¿yo qué voy a decir de eso? Porque sigue en el versículo 13, no matarás. Pues, ¿qué les puedo decir? No maten, ¿cierto? Digamos que eso es un acto muy delicado y dentro de nuestras leyes terrenales, eso es un delito, ¿cierto? Eso es contado como un delito. Y aunque yo espero que aquí no haya ningún homicidio en secreto, realmente Dios me llevaba no tanto a decir no maten, porque eso es algo, digamos que así hayan personas que no conozcan de Dios, que no tengan, que incluso digan que no creen en Él, pero eso es algo lógico, ¿cierto? Yo no puedo ir a atentar contra la vida de alguien porque sí. Yo lo que de verdad quiero enfocarme, porque era algo que Dios de verdad se me ponía en el corazón, y es qué tanta ausencia de Dios hay en el corazón de alguien que llega a hacer eso. ¿Qué tanto se deja llenar, dominar una persona por su humanidad para llegar a hacer eso? Hay muchas personas en una cárcel pagando años porque mataron a alguien, no sé, celos, rabia,
No, que es que se me atravesó en el carro y yo saqué mi pistola y lo maté. ¿Pero por qué? Pero ese muchacho noble, no peleaba con nadie, no hacía nada. Porque a veces nos dejamos llevar mucho de nuestras emociones. A veces la mente es el peor enemigo que nosotros tenemos. Y yo, de hecho, yo me preguntaba por qué Dios en pleno Antiguo Testamento le dice a la gente no mate. Y usted va unos libros más adelante, los históricos, para muerte por todo lado. Que maten a yo no sé quién y que se fueron con los enemigos y mataron 400, 500, que le atravesaron una daga, que una estaca en la sien. Dios mío, uno lee eso y uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Y por qué? ¿Cierto? ¿No se han preguntado nunca eso? Hay mucha gente incluso que dicen ser ateos y dicen, ¿por qué si Dios es tan bueno mata a gente y manda a matar niños y no sé qué? Porque pues en este entonces así funcionaba, porque de hecho estas culturas judías están muy dadas siempre a la guerra, ¿sí? Pero aquí les hablo de lo que es la parte vertical de la cruz, que ya es perdón, gracias, horizontal, que ya es con mi prójimo, ¿cierto? Que ya es, Jesús dice que él resumió realmente los 10 mandamientos en dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. O sea, ahí no hay. Si de verdad yo intento amar al prójimo, yo no voy a llegar a ese extremo de matarlo, ¿cierto? O sea, eso es algo muy, muy lógico. Pero, ¿cómo hace uno entonces para esto? Y es que al punto que yo quería llegar, ¿qué tanto tenemos nosotros de Jesús cuando estamos en momentos de una rabia así que uno diga, uy, es que quisiera como voltearle el mascadero, ¿sí? ¿Qué tanto nosotros nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestra humanidad? En Gálatas dice que si nosotros estamos en Cristo, ya no vivimos nosotros, ya no vivimos nosotros. Jesús tuvo muchas rabias, Jesús tuvo muchos momentos en que le dio mal genio, pero él nunca se salió de casillas, él nunca se dejó llevar por sus impulsos, a tal punto de querer matar a alguien. No, no creo. Yo creo que Jesús, con todo y su poder de Dios, él tuvo la oportunidad de haber matado a ese poco de romanos que le estaban ahí insultando, escupiendo. ¿Usted cree que a mí viene alguien y me escupe y yo digo, ay, tan lindo, escúpame más? No. Y más si es algo inocente, ¿no? A veces uno se deja porque si uno cometió el pecado, pues uno dice, bueno, pero así de chévere porque sí. ¿Por qué no? Porque no nos cae bien, porque realmente eso fue lo que le pasó a Jesús, no cayó bien. ¿Y qué pasa? ¿Usted le ha caído alguna vez, que usted le haya caído mal a alguien alguna vez? ¿Sí? ¿Le ha pasado? A veces en el trabajo. No, es que me la tiene montada y yo no sé por qué. Yo no le he hecho nada, pero me la tiene. ¿Y qué tal nosotros yendo a acabar con el compañero de trabajo simplemente porque nos ha hecho la vida imposible? Entonces, con este versículo de Gálatas, que dice que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Por eso es que en Romanos nos dice, hay que renovar la mente. Y no solamente renovarla en actualizarnos a ver qué es lo que está de moda, en contextualizarnos a ver qué es lo que está de moda. No, renovar la mente es también todos los días uno levantarse y decir, tengo que controlarme, tengo que dejar que sea más Dios en mí que, que yo mismo, ¿sí? Hace poco nos pasó algo con mi esposo, tuvimos un inconveniente con una domiciliaria, tremendamente grosera esta señora, nos insultó, mejor dicho, nos dijo de todo, sí, eso nos sacó a la mamá, a la abuela, mejor dicho, y fue muy grosera con mi esposo, pero yo solamente la miraba y yo decía, Señor, ayúdame, ayúdame, yo, como la pastora, controlo mis chakras. Uy, no, yo de verdad que yo estaba así como, y, y sí, y ya pasó todo el asunto, ya se fue la señora, no sé qué, entramos a la casa
Y mi esposo sí me dijo, usted se controló. Dijo, porque mi esposo me alcanzó a conocer en unas épocas en donde no, porque tengo que dejarme, o sea, no, ¿sí? Y no está mal a veces uno decir, no, espera un tico, hay límites, ¿sí? Pero tampoco llegar al extremo de, pues digamos, hasta un golpe o algo así. Pues mi esposo sí me dijo, usted sí se controló, porque en otros tiempos yo no hubiera dejado que tratara mal a mi esposo. Eso no hubiera pasado. Pero ahí me pude dar cuenta de verdad que mi relación con Dios sí sirve. Que si no hubiera sido porque yo tengo más de Dios en mi corazón, yo no le digo a la señora nada. Yo voy es de una vez, ¿cierto? No me hubiera dejado. De verdad que yo, pues, yo soy un poquito más humana que ustedes. Tengo más carne que ustedes. Pero entonces, qué bueno es que nosotros sepamos, o sea, tengamos claro que todas estas cosas las podemos lograr cuando nosotros tenemos más relación con Dios. Y volvemos al mandamiento de guardar el día de reposo, de congregarnos. Dice Dios que es aquí donde Él nos santifica. Entonces, usted quiere algo diferente, usted quiere más de Dios, empiece por acá, empiece por acá. Hay gente que de pronto entre semana no tiene una oración, no lee de pronto la Biblia, no sé, pero estos momentos acá lo recargan, lo ayudan. Y qué bueno, o sea, digamos que la idea es ir avanzando, ¿cierto? Es ir de gloria en gloria, como dice la palabra. Pero si usted apenas es de los que viene solo los domingos a la iglesia, no deje de venir a la iglesia. Por favor, no deje de venir. Como quiera venir, como quiera venir. Había una persona que venía a la iglesia en Guayabao, literal, venía en Guayabao. A mí me daba una rabia. ¿Cómo es que se atreve a venir en Guayabao a la iglesia? No sea descarado, hermano. Pero ahora una voz dulce, angelical, como la de la pastora. Déjelo, así sea en Guayabao, déjelo que venga. Porque después de un tiempo entendí, aquí es donde Dios santifica. Aquí es donde Dios santifica. Aquí es donde Dios nos hace mejores personas. Aquí es donde Dios nos hace mejores padres, mejores hijos. Aquí, ¿sí? En conclusión, tratemos siempre de tener más a Dios aquí, más a Dios. De decir, aquí en Lighthouse es el modelo de Jesús. Ay, se me atravesaron ahí el de la moto, el taxista, el del CID. ¿Qué haría Jesús? Jesús no se bajaría a decirle, oiga, ¿qué le pasa? Eso no lo haría Jesús. Que le dije a mi hijo, ah, lave la losa. Mi hijo, ¿qué? ¿Qué fue lo que me hizo? ¿Cómo me hizo? Jesús hubiera actuado así. Hay que ser muy sabios de verdad, en cómo es que llevamos nuestra vida, en cómo es que nosotros manejamos nuestra vida. Entonces, realmente que no, digamos que para mí se me hizo un poco complejo este tema de hablar de los mandamientos, pero bonito Dios que unió todo, de alguna u otra manera, unió todo. Y que no se nos olvide la cruz, de arriba hacia abajo y de un lado hacia el otro. Que lo que yo recibo de Dios lo puedo extender hacia los lados. Y eso aplica para todo, para todo. Si usted no quiere matar, si usted no quiere desear la mujer, el esposo, el carro, la casa del prójimo, si usted quiere tener prioridad a Dios en su vida, la cruz, esto no fue en vano. Ya me gusta mucho esa frase. La cruz no fue en vano. Jesús vino a que esto se cumpliera, a que eso se cumpliera. Y Él le dice a la gente, primero, ame a Dios por encima de cualquier cosa. Y segundo, ame al prójimo. Ahora, dice, ame al prójimo como a usted mismo. Ustedes se aman a ustedes mismos. Allí también hay algo que analizar. Mucha gente que hiere al otro
porque quiso, que daña, no solamente física, sino verbal, psicológicamente, que daña al de al lado. ¿Qué tanto amor propio hay en nosotros como para nosotros hacerle eso al de al lado? Ahí es donde también debemos examinar eso, porque Jesús dice, ame al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué tanto amor hay dentro de nosotros, por nosotros, para yo poder dar a otros?